Muy bien. Muy buenas noches, estimada comunidad jurídica. Estamos en la tercera sesión del día de hoy. Contamos con la grata presencia de tener al doctor Jaime Delgado, quien es director del Instituto de Consumo de la Universidad San Martín de Porres, abogado y administrador de empresas con segunda especialización en Derecho Público y Buen Gobierno y maestría en Políticas en Salud. Promotor y pionero de la defensa del consumidor en el Perú y América Latina desde hace 37 años. Fundador y expresidente de ASPEC. Es congresista de la República, expresidente de la Comisión de Servicios Públicos y Defensa del Consumidor del Parlamento Latinoamericano. Autor de la Ley de Alimentación Saludable, coordinador de la Plataforma por la Alimentación Saludable del Perú. Con esta introducción le cedemos el uso de la palabra, estimado doctor. Gracias, gusto de saludarlos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que seguramente es poco conocido, poco difundido por ustedes y por la comunidad jurídica. Se trata de la pérdida y desperdicio de alimentos. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver esto con el derecho? Y es que el derecho tiene que ver con todo. El derecho como ciencia jurídica que atiende, analiza, enfrenta, regula los problemas en relaciones sociales, está involucrado absolutamente con todos los aspectos del quehacer de la vida. Pero hay algunos aspectos que son más novedosos que otros. Y este seguramente ustedes en la universidad ni lo han tratado, ni lo han visto, pero es de suma importancia. ¿Y cómo es que se le ha dado contenido jurídico a esto? Pues ya existe un código internacional de carácter voluntario, por cierto, pero ya es un código internacional como organización sistémica de un conjunto de normas que apunta a enfrentar este problema, a resolver este problema que van a ver es de extremado interés. Estos temas son los innovadores en el derecho, los emergentes en el derecho, y en el que yo los animo siempre a estar incursionando, ¿no? Porque uno a veces se queda en el derecho penal, el derecho civil, el derecho tributario, y sin embargo hay otros aspectos de la vida jurídica que van avanzando pues de una manera interesante. De hecho, yo vengo promoviendo, impulsando la creación de un nuevo derecho, que es el derecho alimentario, que no es el derecho a la pensión de alimentos, ¿no? Que solemos hablar con regularidad en derecho de familia, sino más bien el conjunto de regulaciones que atiende una problemática que es muy importante para garantizar sistemas alimentarios sostenibles, teniendo como centro principal el interés de los consumidores, para que los alimentos que llegan a nuestras mesas realmente sean inocuos, nutritivos, y que los entornos obesogénicos, los entornos que perturban, digamos, a través de publicidad, de marketing, etcétera, o etiquetado engañoso, puedan distorsionar las decisiones que nosotros los consumidores debemos tomar. Pero ese es un aspecto nada más del nuevo derecho alimentario que estamos impulsando a nivel internacional. De hecho, estoy publicando próximamente ya un libro que lo tenemos listo, donde estamos sentando las bases del nuevo derecho alimentario. Y esta es una parte del derecho alimentario, que es pérdida y desperdicios de alimentos. Entonces, comenzamos mencionando que es un absurdo, ¿no? Que mientras tanta gente se muere de hambre y en nuestro país, sobre todo, hayan tantas pérdidas y desperdicios de alimentos, ¿no? Las Naciones Unidas, en el año 2021, publicaba una cifra que asciende a los 828 millones de personas que sufren de hambre. O sea, casi 1.000 millones de personas se acuestan sin haber comido apropiadamente durante el día. Eso es un drama. Pero paralelamente se pierden muchísimos alimentos. En un informe de la FAO, el Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación, ya comienzan a darse algunas definiciones que son claves, ¿no? Se diferencia las pérdidas de los desperdicios.
Y no es una separación solamente semántica, sino que las Naciones Unidas, a través de distintas agencias, ha otorgado eh, competencias, atribuciones, para que, digamos, se enfrente de manera distinta pero complementaria estas pérdidas y desperdicios de alimentos. Pérdida es todo lo que deja de utilizarse porque pierde valor desde la producción y la cosecha hasta la venta al minorista. Todo lo que se produce ahí son pérdidas. Pero lo que se produce a partir del minorista hasta el consumidor final, hasta nuestros hogares, con el deterioro de los alimentos que terminamos botándolos porque se malograron, se pudrieron, se contaminaron, se deterioraron, etcétera, etcétera, esos son desperdicios. Entonces, un primer concepto entonces a agravarse es pérdida y desperdicio de alimentos. En solamente la pérdida de alimentos, repito, que va desde la producción, la cosecha, el traslado, el transporte, hasta que llega al minorista, se pierden casi 14% de los alimentos que se producen en todo el mundo. Imagínense, casi 1.000 millones de personas sufren de hambre y nosotros estamos perdiendo casi el 14% de los alimentos, ¿no? Esto es realmente indignante. Por eso es que en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, los famosos ODS, se ha propuesto que de aquí al año 2030 se puedan reducir a través de políticas públicas apropiadas, reducir al menos el 50% de las pérdidas y desperdicios de alimentos, ¿no? Se han fijado metas, que es la meta 12.3, con sus respectivos indicadores y subindicadores para lograr este objetivo. Y estamos lejos de lograrlo, sobre todo en el Perú, realmente donde hemos hecho muy poco por garantizar esto. De hecho, en el Perú tenemos una serie de legislación, o sea, ya le hemos dado contenido jurídico a esto, ¿no? La ley 30988 es la ley que promueve la reducción y prevención de las pérdidas y desperdicios de alimentos, y el Decreto Supremo 003-2020 NAGRI, que es el reglamento de esta ley. Además, yo a través de una consultoría que he hecho con la FAO, hemos preparado, digamos, un conjunto de lineamientos para darle viabilidad y aplicación a esta ley, a este Decreto Supremo. Pero en paralelo, tenemos normas de carácter internacional. De hecho, la FAO, que es las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, ha aprobado, luego de una larga discusión en foros internacionales, el Código de Conducta Voluntario para la Reducción de las Pérdidas y Desperdicios de Alimentos. Existe un informe sobre el índice de desperdicio de alimentos del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y este informe nos revela para el año 2019 que el 17% de los alimentos disponibles en los hogares se pierden. 17% en los hogares, en los comercios minoristas, en los restaurantes, por mala práctica, mal almacenamiento, mala manipulación, no existe refrigeración apropiada, etcétera, etcétera. Se estima que son 931 millones de toneladas de alimentos, equivalentes a 23 millones de camiones, lo que se están desperdiciando de manera absurda, ¿no? Durante la COVID se publicaron varios informes sobre pérdida y desperdicio de alimentos, y de hecho en este informe se separa cómo se producen estas pérdidas y desperdicios en el campo, que es zona de producción, en el transporte, ya sea aéreo, fluvial, terrestre o marítimo, en el comercio mayorista, comercio minorista, y en el consumo, que son nuestros hogares y los restaurantes, ¿no? Y las causas que pueden estar produciendo esto. Pero en la consultoría con FAO hicimos un cuadro un poco más adecuado a nuestra realidad. Y descubrimos varias cosas interesantes, ¿no? Miren esta lámina que
la he preparado especialmente para esta consultoría. En el campo tenemos la maquinaria, el envasado, la mano de obra, la cosecha, poscosecha, almacén, limpieza, etcétera, etcétera. Y curiosamente, durante la COVID, nosotros hemos tenido una mayor producción agropecuaria. Curiosamente, ¿no? O sea, no se redujo, al contrario, hemos hasta elevado nuestra capacidad de producción. Hay que felicitar a los agricultores, por cierto, de que en medio de la pandemia ellos nunca dejaron de trabajar. En el lado de la exportación, la importación, el transporte terrestre, etcétera, etcétera, realmente no hubo mayores problemas porque el gobierno dio todas las facilidades para que, recordemos aquellos tiempos de pandemia donde no podías ni sacar tu carro, pero los únicos que podían movilizarse son, entre otras, aparte de las ambulancias y todo, el transporte de carga. Nunca se paralizó para garantizar efectivamente el abastecimiento debido a los mercados. En respecto al comercio mayorista, minorista, nacional, internacional, curiosamente han habido mayores ingresos al mercado mayorista, Santa Anita, ¿no? Subimos 4.4 de las agroexportaciones. En plena pandemia hemos producido más, ¿no? Habido más, se han abierto más bodegas, se han hecho más campañas, digamos, para la recuperación de alimentos, ya les voy a contar luego, con las ollas comunes, por ejemplo. Y en el consumo, sí, pues hubieron muchos problemas, 50% de los restaurantes cerraron porque quebraron, obviamente nadie podía aguantar con locales cerrados, pues la planilla de los trabajadores, los alquileres, etcétera, etcétera. Las ollas comunes, que para entonces eran 1900, ahora ya son más de 3500 ollas comunes, que fueron un mecanismo de defensa, digamos, de la gente con menos recursos, ¿no? Para sobrevivir. Y estas continúan instaladas y continúan funcionando, ¿no? Se incrementó notablemente el servicio a domicilio, ¿no? Los restaurantes cerrados, aparecieron las cocinas ocultas, ocultas en el sentido de que no tienen locales abiertos al público, ¿no? Sino que simplemente cocinan y mandan por delivery la cocina. Se ha incrementado la venta de refrigeradoras, que es un problema en nuestro país, pero tenemos una serie de problemas, ¿no? En la producción, por ejemplo, en el campo tenemos factores endémicos, que no son productos de la pandemia, sino productos ya estructurales. Poca tecnificación en el campo, poca capacidad de almacenamiento y conservación, poca tecnología post cosecha. Tenemos en el transporte deficiencias en la manipulación, el envasaje, el transporte local, factores endémicos en el comercio, deficiencia en la cadena de frío, el sistema de refrigeración es muy deficiente, inapropiada infraestructura para el almacenamiento de los productos. Y en el consumo tenemos varios problemas endémicos, ¿no? 70% del mercado es informal, ese es un problema. Más del 40% de los hogares no tienen refrigeradora, es un drama, ¿eh? O sea, imagínense, sin refrigeradora no puedes guardar alimentos, tienes que comprar en el día a día porque si no se te malogran, se te deteriora. Y una cultura de consumo responsable que aún es escasa en nuestro país. Entonces, todos esos factores grafican a través de esta lámina el problema de pérdida y desperdicio de alimentos con relación a la pandemia, a la COVID que hemos tenido en estos 3 últimos años. Un factor interesante es que se incrementó el consumo de la población peruana en las bodegas, ¿no? Por las compras de cercanía. Ya nadie quería desplazarse demasiado, las bodegas les fue muy bien, digamos, pues, por la cercanía que tienen, y además porque mucha gente compra lo que necesita en el día, nada más, precisamente por la falta de refrigeradoras. Este es un problema que tenemos que atender, ¿no? Pese a que se han incrementado la venta de refrigeradoras al cierre del 2020, un 14% más, sin embargo, aún tenemos que de cada 10 hogares, 4 no tienen refrigeradoras, y eso es un drama. Las ollas comunes han sido una salvación para mucha gente. Se han creado más de 3500 ollas comunes, atienden a 250.000 de personas. Esto, digamos, ha facilitado, además de que muchos alimentos que se pierden, por ejemplo, en el mercado mayorista, perdón, en el mercado mayorista se pierden muchísimos alimentos, o en los supermercados también se pierden alimentos, porque ellos
privilegian la estética de los alimentos, ¿no? Entonces, cuando un duraznito, una manzanita ya está media manchadita, entonces ya la botan. Entonces, en vez de botar, oye, ¿por qué no la donas a estas ollas comunes, no? Entonces, las ollas comunes se han organizado debidamente para ir recuperando de los mercados, de los restaurantes, de los supermercados, productos que aún están en buenas condiciones, pero por la estética, digamos, ya no tienen valor comercial. Y eso ha contribuido muchísimo a la sobrevivencia de la gente y a reducir los desperdicios de alimentos. Para los que estén interesados en este tema, deberían leer este Código Internacional Voluntario, por cierto, para la prevención y reducción de pérdida y desperdicio de alimentos. Porque hay un campo enorme, un campo a la investigación, a la innovación, a la iniciativa, a los emprendimientos. De hecho, hay muchas organizaciones en América Latina que están trabajando, digamos, en favor de la reducción de pérdida y desperdicio de alimentos con unas iniciativas que son sumamente inspiradoras. Entonces, este código plantea objetivos, principios, medidas, prácticas, aplicación, seguimiento, evaluación. Y varias de las medidas que plantean, por ejemplo, son fomentar la investigación y desarrollo en materia de educación, inversiones en infraestructura pública, que permita, digamos, evitar pérdida y desperdicio de alimentos. Porque finalmente lo que se busca es mayor eficiencia productiva. Cuando los productores lo hacen con mejores condiciones, mejores sistemas de producción, mejor tierra, mejores abonos, mejores sistemas de control de plagas, van a perder menos alimentos. Claro, la idea no es hacer uso abusivo de los agroquímicos, ¿no? No sé si han visto, seguramente lo han hecho, en la última investigación que hemos publicado con Salud con Lupa, donde hemos detectado que más de la mitad de los alimentos que hemos analizado de los supermercados en frutas y verduras, en supermercados, están llenas de agroquímicos que superan largamente los límites máximos, poniendo en riesgo la salud de los consumidores. Pero esto es de todos los días, ¿no? Cualquier mercado que vayamos, las frutas, verduras están llenas de agroquímicos y eso va a afectar, está afectando nuestra salud, porque esas partículas se van adhiriendo a los tejidos internos del estómago, los intestinos, el colon, etcétera, etcétera. Una cosa sumamente grave, ¿no? Y las autoridades no están atendiendo debidamente esta problemática. Este código señala la necesidad de facilitar la coordinación y colaboración entre los actores, gobiernos locales, nacionales, regionales, etcétera, porque todos tienen que involucrarse en esto, no solamente cuestión del Ministerio de Agricultura. Establecer marcos institucionales, normas, leyes, reglamentos técnicos, normas técnicas para, digamos, mejorar los sistemas productivos. En fin, hay diversas medidas que se están planteando para esto, al igual que las prácticas, las inversiones, mayores inversiones en infraestructura, por ejemplo, ¿no? Necesitamos garantizar cadenas de frío, mejor sistema de almacenamiento de los productos, cámaras de frío, porque llegan muchas veces los productos al mercado mayorista, hay sobresaturación de mango, y el mango termina pudriéndose todo y botándose a la basura. O sea, eso es un absurdo, ¿no? Entonces, el mercado mayorista tendría que tener sistemas de post cosecha, almacenamientos, cámaras de frío, procesamiento, etcétera, etcétera, para garantizar de que los productos, digamos, tengan una mayor amplitud de vida y que los consumidores puedan disponer de esto también apropiadamente. Entonces hay un conjunto de medidas que se pueden tomar al respecto. En todos los niveles, ¿no? No solamente en el nivel de la producción, en el nivel del comerciante, mayorista, en el transportista, en los restaurantes, con una mejor planificación de las ventas que van a tener, para evitar los excedentes innecesarios, para los consumidores, ¿no? ¿Acaso los consumidores sabemos organizar apropiadamente nuestra refrigeradora? Metemos todo ahí mezclado, sin aislar una cosa con la otra, generamos contaminación cruzada, es un caos. Es más, a veces el pollo nosotros lo dejamos ahí sin protegerlo apropiadamente, mezclado con otro tipo de carnes o mezclado con las verduras, lo cual es fatal. No sé si han visto
No sé si me siguen en TikTok, ¿no? Porque ahora soy TikToker. Soy Jaime Delgado Oficial, para los que no me siguen. Ya hace pocos días publiqué un video sobre recomendando a la gente no lavar el pollo crudo. Te dirán, no lavar el pollo crudo. No, no lo laven. Y si lo hacen, tienen que hacerlo con muchísimo cuidado. Porque la forma típica de lavar el pollo es compran el pollo, lo traen del mercado o del supermercado, lo ponen ahí en la poza de agua en la cocina, abren la llave para lavarlo y las gotas salpican por todo lado, ¿es cierto? ¿Cuál es el problema? La mayoría de pollos crudos viene con dos bacterias que son las salmonelas y el campylobacter. Y son dos bacterias sumamente agresivas. Entonces, cuando ustedes están lavando el pollo, le cae el chorro de agua ahí, todo el campylobacter está contaminando todas las superficies, y si hay ahí platos, cubiertos, etcétera, lo va a contaminar. Y si ustedes cortaron el pollo con un cuchillo en una tabla de picar, y luego la misma tabla o el mismo cuchillo lo utilizan para picar el tomatito, la zanahoria, la lechuguita que van a consumir para la ensalada, están fritos, porque ya se contaminó, es contaminación cruzada. Entonces, miren, todas las malas prácticas en el hogar que estamos teniendo, que está perturbando, perjudicando, afectando directamente nuestra salud, ¿no? Y terminan finalmente los alimentos también muchas veces contaminados, podridos, malolientes, porque no lo hemos eh, preservado apropiadamente. Tengo otro TikTok que no sé si lo han visto, me compré un termómetro láser con el cual he salido a mercados y supermercados también a controlar la temperatura de los pescados y de los pollos, porque los pescados y los pollos tienen que mantenerse a no más de 3 grados de temperatura, porque desde que los han beneficiado o matado, desde que los han pescado, han pasado muchas horas, muchísimas horas. Entonces, es carne que entra en estado de putrefacción. Por eso tiene que estar congelado, tiene que estar a no más de 2 o 3 grados para evitar esa putrefacción, ese deterioro. Y sin embargo, en la mayoría de mercados, uno encuentra ahí a los pescados, a los mariscos, sin refrigeración, sin hielo, a los pollos colgados ahí. Yo fui a tomarles la temperatura, y como el láser te permite, un láser de luz, simplemente tomar la temperatura sin tocar el producto, he encontrado que el pescado estaba a 20 grados, el pollo estaba a 25 grados de temperatura. ¿Qué es esto? Entonces tenemos un conjunto de malas prácticas que está exponiendo la vida, la salud y, por cierto, deteriorándolo, acelerando el deterioro de los productos que terminan botándose sin utilizados, ¿no? Y este código plantea que los gobiernos realicen un conjunto de seguimiento, monitoreo, evaluación. O sea, no se trata solo de que establezcan planes, programas, competencias para todos los sectores y un compromiso del sector público y privado para reducir estas pérdidas y desperdicios de alimentos mediante un conjunto de iniciativas que son muy diversas, sino que además esto se pueda medir, porque lo que no se mide no existe. Lo que no se mide, tú no puedes saber si lo que estás haciendo está funcionando o no está funcionando. Hay que medirlo y para eso hay que generar herramientas, mecanismos de evaluación para ver si estamos avanzando y si cumplimos, si vamos a cumplir para el año 2030 con los objetivos de desarrollo sostenible, que es reducir al menos a la mitad las pérdidas y desperdicios de alimentos. Pero si no estamos construyendo línea de base y si no estamos trabajando con medidas efectivas, entonces difícilmente que lo vayamos a conseguir. Entonces, finalmente, quiero culminar esto para luego tener una sesión de preguntas, que el tema de la pérdida y desperdicio de alimentos básicamente consiste en mejorar la eficiencia productiva en todos los niveles. No solo estamos hablando de frutas y verduras, estamos hablando de especies hidrobiológicas, estamos hablando del pollo, estamos hablando de ganado, vacuno, estamos hablando de productos procesados también, yogur, los quesos, las mermeladas,
los cereales, etcétera, etcétera. Se tienen que mejorar los procesos productivos, los empaques, los sistemas de producción, los sistemas de inocuidad, etcétera, etcétera. Por otra parte, se tiene que mejorar, se tiene que tener un sistema de información actualizada sobre la pérdida y desperdicio de alimentos. Porque si no medimos, ¿cómo vamos a saber si avanzamos o no? Sistemas de alerta temprana, ¿no? Porque de pronto se produce una pérdida de miles de toneladas de productos porque se ha bloqueado una carretera y vamos a tener escasez en Lima. Entonces, todos esos factores, o por una plaga que llegó para un producto, se tiene que tener alertas que nos permitan adoptar decisiones. Incluso cuando hay sobreproducción. Miren, cuando hay, digamos, actualmente, no sé si sigue, pero el mango ha estado muy barato. Y cuando está muy barato el mango, hasta un solo 80 el kilo. Entonces hay que comprar un poco más de lo que uno necesita. Lo que hago yo es despulparlo, pelarlo, sacarle toda la pulpa, y luego lo pones en unas bolsitas herméticas y las guardas en tu congeladora, ¿no? Y ahí te dura para 4 o 5 meses. Si necesitas hacer un juguito, un helado o algo, ahí lo sacas, pues tienes de manera natural el producto. Y has aprovechado el buen precio, ¿no es cierto? Necesitamos una amplia participación de todas las instancias de gobierno, sector público, sector privado, universidades, consumidores, ciudadanos, etc. Hay que promover y apoyar el rescate de alimentos y la promoción del Código Internacional. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo podemos nosotros como consumidores ayudar a resolver este problema? De muchísimas formas. De hecho, hay una organización, hace poco organizé un evento internacional sobre este tema, y hay una organización en Brasil que se llama Fruta Imperfeita. ¿Qué es la fruta imperfecta o fruta imperfecta? No todas las zanahorias salen perfectas, no todas las manzanitas salen perfectas. A veces salen medias defectuosas o con una manchita por acá o abolladita por acá, pero el producto está bien, o sea, nutricionalmente está bueno, pero estéticamente tiene un problema, es defectuoso, es deforme. Y el mercado rechaza eso. ¿Por qué? Porque por estética nada más. Entonces, eso les genera un problema a los agricultores, ¿no? Porque están perdiendo, no pueden entregar eso, porque los supermercados dicen, no, no, yo no te compro esas cosas. Y los consumidores también, cuando vemos una zanahoria deforme, pues no la compramos, ¿no es cierto? Como creo que tengo una zanahoria deforme por acá, ¿no? Entonces, no, ¿quién va a comprar eso? Oye, pero la zanahoria está perfecta, es más, hasta una forma caprichosa, qué bien, ¿no? Pero no, la desechamos. Entonces, esta organización es una ONG, se llama Fruta Imperfecta, dijo, vamos a hacer un acuerdo con todos los productores y vamos a hacer que nos entreguen todos esos productos imperfectos estéticamente, y nosotros vamos a hacer un nexo, una conexión con todos los consumidores que estén dispuestos a comprar esto. Les vamos a mandar en una cajita, una vez a la semana, frutas y verduras imperfectas, ¿ya? Y a un precio menor. Entonces la gente va a sentir que está ayudando a los agricultores y está contribuyendo, digamos, con evitar el desperdicio de alimentos. Y además le parece muy gracioso pues tener zanahorias de estas formas, ¿no? Con lo cual, digamos, hace jugar a sus hijos, por decir, ¿no? Entonces esta es una iniciativa interesante. Luego hay un emprendimiento muy lindo que es Agrochavín, que está en el Perú. Un joven empresario se dio cuenta de que cuando los fundos, grandes fundos, pues de 500 hectáreas de mango, palta, qué sé yo, una vez que han exportado, el periodo de exportación, quedan muchas paltas o muchos mangos que son o más chiquitos o más grandes del estándar, ¿no? Porque el mercado internacional también te pide un solo tamaño. Y claro, ¿qué hace cuando sale más chiquita? O salió abolladita, o salió media manchanita, y cuando estamos hablando de miles de toneladas, ¿no es cierto? Que se quedan. O los árboles siguen produciendo, pero ya tú exportaste, pero siguen produciendo algunos salditos más, ¿no? Entonces, toda esa fruta, pues, los agroexportadores no saben qué hacer, y pedían a los vecinos que vengan a llevársela, porque todo se pudre. Y él dijo, no, señores, vétamela bien baratito, pero véndanmela. Yo voy a venir y me voy a recoger todo eso. ¿Y qué ha hecho el señor? Ha puesto una planta despulpadora, lo convierte en pulpa
y lo congela y lo exporta a los mercados europeos. El año pasado facturó 50 millones de dólares. Ven ustedes cómo, mientras unos ven un problema, nosotros estamos viendo una oportunidad. Y hay muchas oportunidades de investigaciones, de innovación, hasta de negocios, yo diría, a partir del tema de pérdida y desperdicio de alimentos. ¿Cuánto plátano se pierde en muchas zonas del país, en la selva, porque no hay buenas carreteras ni nada? Oye, pero ¿por qué no le ponemos una pequeña planta ahí para deshidratar el plátano y convertirlo en harina de plátano? De tal manera que ya convertido en harina de plátano, ya lo podemos traer con calma, ¿no? Porque el plátano no se te va a malograr, ya está, digamos, hecho polvo, y lo traemos con calma y lo vendemos, entonces no hacemos perder esta fruta. Y la harina de plátano es extraordinaria para hacer helados, para hacer postres, etcétera, etcétera. En Brasil se consume muchísimo. O sea, hay muchas oportunidades, ¿no? De encontrar, digamos, una ventaja y una hasta línea de negocio, digamos, a partir de pérdida y desperdicio de alimentos. Así que chicos, espero que hayan quedado motivados con esto. Hay muchas cosas que trabajar. Y bueno, yo quedo a su disposición para ver si ha quedado esto claro o tienen alguna inquietud. Sí, doctor. Gracias por la presentación del día de hoy. Estimados participantes, pueden realizar sus preguntas para que sean desarrolladas. Doctor, ¿le parece que esperamos unos minutos para que los participantes puedan mandar sus preguntas? ¿Sí? Ah, si Bien. pueden hablar ahí en el micro, perfecto, caray, así los conocemos. A Kimberly, Carla, Lorena, María Paz. Ah, levanten su manito y hablen, por favor. Pero, doctor, en lo que van formulando las preguntas, ¿qué nos podría recomendar acerca del tema del día de hoy? Ya sea artículos, libros, autores, para adentrarnos más al tema, por decir a alguien que recién se está interesando. Hay mucho material. Miren, yo me he leído pues, 200 libros sobre esto. Hay mucho material. Pero yo comenzaría leyendo el Código Internacional de la FAO sobre pérdida y desperdicio de alimentos. Ahí van a encontrar el contenido jurídico que ya le estamos dando a esta materia. Y luego van a buscar, digamos, o tal vez para inspirarse en el tema, busquen los concursos. Hay premios internacionales a las mejores iniciativas sobre pérdida y desperdicio de alimentos. Hay un concurso en México, por ejemplo, para Centroamérica. Ah, hay muchas redes internacionales que están trabajando pérdida y desperdicio de alimentos, tanto en América Latina como en Europa. Yo he escrito también sobre esto, ¿no? En Salud con Lupa, yo publico artículos en Salud con Lupa sobre la estética, la absurda estética de los alimentos. Y bueno, hay mucho material. A ver, ¿nadie se anima? Doctor, creo que nos dijo que usted tenía TikTok. ¿Nos podría dejar para que los interesados puedan ver e informarse más respecto a los temas que usted está desarrollando? Sí, yo tengo mi cuenta de TikTok, soy Jaime Delgado Oficial. Repito, Jaime Delgado Oficial. Eh, y hago ya que son estudiantes de Derecho la mayoría, yo hago mucho contenido jurídico sobre protección del consumidor, sobre competencias, sobre análisis de publicidad, pero de una manera